Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en que estén estudiando. Vamos a continuar con las relaciones entre las tablas en una base de datos y las distintas formas de poder vincularlas. Para eso vamos a ver el uso de join, los tipos de join y en otro video vamos a ver las vistas. La sentencia join se utiliza para unir dos tablas, dos o más tablas en realidad. En la programación de base de datos, la diferencia entre join y where es que join se utiliza para combinar dos o más tablas en una sola tabla virtual basada en las columnas relacionadas entre ellas, mientras que where se utiliza para filtrar las filas de una tabla según la condición específica. En otras palabras, join se utiliza para combinar tablas y where se utiliza para filtrar las filas. Como esto ya lo hemos estado viendo anteriormente, lo vamos a ir profundizando. Join es más eficiente que where, ya que join combina las tablas antes de aplicar el filtro, lo que reduce el número de filas que deben ser filtradas. Where, por otro lado, aplica el filtro a todas las filas antes de combinar las tablas. ¿Y esto es por qué? Porque en realidad, cuando usamos join o where para combinar tablas, podemos usarlos indistintamente. Ya vamos a ver los ejemplos, pero en Oracle, por ejemplo, si usamos where, tiene la misma eficiencia que usar un join. En la sintaxis en general es más fácil escribirlos con where que escribirlos con join, ya que se hace un poquito más larga. Pero lo vamos a ver de a poco. Cuando hacemos join, tenemos dos formas de hacer join. Explicitarlo directamente como inner join, ¿sí? Y que esta cláusula de combinación devuelve solo aquellas filas que tienen una coincidencia en ambas tablas combinadas. Por ejemplo, se pueden unir las tablas empleados y departamentos para crear un conjunto de resultados que muestre el nombre del departamento junto con cada empleado. Pero tiene que coincidir. Es como decir, cuando el legajo del empleado de la tabla de departamentos coincide con el legajo del empleado de la tabla empleados. ¿De acuerdo? Cuando hacemos el inner join, hacemos el inner join sobre la tabla con esos campos. ¿Para qué? Para que haya una coincidencia. Entonces, solamente se muestran aquellos que coinciden sus dos legajos, o sea, el legajo de una tabla con el legajo de otra tabla. Esa coincidencia es la que me trae o forma esa tabla virtual con el join. Entonces, la forma de hacerlo sería de esta manera. Select de la tabla T1. ¿Se acuerdan que hablamos de los alias de las tablas? Que podemos mencionar un alias de una tabla, por ejemplo, acá clientes, y le digo que su alias es T1. Entonces, cuando lo menciono en el select, tengo que poner que código de cliente pertenece a la tabla 1. El nombre pertenece a la tabla 1, que es clientes. El apellido pertenece a la tabla 1, que es clientes, y número FAC pertenece a la tabla 2, ¿sí? Que es factura, como T2. ¿De acuerdo? Bueno, entonces armamos el inner join. ¿De dónde? De la tabla clientes, haga un inner join o una coincidencia exacta con la tabla factura. ¿Sobre qué campos? Sobre el campo código de cliente de la tabla 1 que coincida, que sea igual al campo código de cliente de la tabla 2 y ordénelo por código de cliente. ¿Sí? Este es el uso de linear join. ¿Qué es lo que tengo que tener en claro? Primero menciono la tabla, luego le digo que tiene que hacer el join o el inner join, con qué tabla lo tiene que hacer, y luego le tengo que decir sobre qué campos o sobre qué atributos va a ser la coincidencia. Vemos el ejemplo con el select. Select where nada más. Select, lo mismo,
código de cliente de la tabla 1, nombre de la tabla 1, apellido de la tabla 1, número fact de la tabla 2, from, tabla clientes como tabla 1, factura, ¿sí? Como tabla 2. Fíjense que acá en el from lo separamos por unas comas, nada más. Y ahora sí hago el where cuando exista esta coincidencia. El resultado es exactamente el mismo. ¿Está bien? No hay diferencia en el resultado. ¿Dónde está la diferencia? En la eficiencia. ¿La podemos medir a la eficiencia? Sí, se puede medir la eficiencia. La cuestión está en cuándo me conviene hacerlo. Quizás me conviene hacerlo cuando tengo que vincular tablas muy grandes, de muchos registros. Entonces uso el inner join. Si tengo tablas chiquitas como estos ejemplos que tenemos acá, y a lo mejor no me conviene hacer un join, escribir más, cuando simplemente puedo establecer esta condición, ¿sí?, de igualdad y vinculación entre las dos tablas y listo. En realidad queda a criterio del programador. Hay algunas veces donde inevitablemente tenemos que hacer un join, un left join, un right join, un other join. Algunas tenemos diferentes tipos de join. Pero en general solemos programarlo de esta manera. Ahora, es una cuestión de costumbre. ¿De acuerdo? Por ahora seguimos con el uso, digamos, formal de join. ¿Cómo se representa el diagrama de Venn usando el inner join? O sea, lo que hace es buscar solamente aquellos elementos que coinciden de ambas tablas. Es una unión. ¿De acuerdo? Una intersección en realidad entre ambas tablas. Solamente los elementos que coinciden con ello. Entonces, según la norma SQL 2003, que viene de Microsoft, especifica dos formas diferentes para expresar estas combinaciones. La primera, conocida como explícita, usa la palabra join junto con las condiciones después de la palabra reservada on, como vimos en el ejemplo anterior. La segunda es implícita y usa las comas para separar las tablas a combinar en la sentencia from, y se usa la sentencia where para establecer las condiciones, la cual entonces es obligatoria para inner join. De lo contrario, la sentencia a usar sería un cross join, que la vamos a ver un poquito más abajo. Left join. ¿Qué hace left join? Me está diciendo que una la parte de la izquierda. Entonces, volvemos a mirar las imágenes de las dos tablas del ejemplo y vemos entre clientes y factura. Esto nos permite entender cómo debemos interpretar el uso de left join. La cláusula en cuestión nos devuelve todas las filas de la tabla de la izquierda junto con las filas combinadas, o sea, aquellas que establecen una coincidencia, ¿sí?, en la relación de la tabla de la derecha, siempre que cumplan las condiciones de combinación. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Cuando uso left join, me va a mostrar todos los registros de la tabla que yo escribo a la izquierda, ¿de acuerdo? Y solamente las que coinciden del lado de la derecha. ¿De acuerdo? Fíjense, cuando hagan los ejemplos, vamos a hacer el select de código de cliente, nombre, apellido y de la tabla 2, número de factura, from clientes. Left join, facturas. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Solamente, o sea, me va a mostrar todos los clientes y solamente aquellos que coincidan del lado que nosotros denominamos de la izquierda, que va a ser de factura, porque puede ser que tengamos clientes que no hayan facturado nunca, ¿sí? Los registramos como clientes, pero nunca le hicimos una factura, ¿de acuerdo? En otros ejemplos pueden aparecer
van a ver que los que no tienen coincidencia van a aparecer como null. ¿De acuerdo? Fíjense acá, aparecen como null. Pero los clientes que están todos registrados, ¿de acuerdo? Entonces, sí van a aparecer porque son los que mencionamos como de la izquierda. Y los de la derecha, que va a ser la factura, pueden haber clientes que no hayan facturado y le vas a figurar como null. No es que está mal, sino que nosotros queremos toda la lista de clientes o por lo menos identificar a aquellos que nunca facturaron. ¿Cómo se representa en el diagrama de Venn? El left join, de acuerdo, tenemos todo lo de la tabla de la izquierda y los coincidentes solamente de la tabla de la derecha. Los que no coinciden, como dijimos, aparecen como null. Right join hace exactamente lo mismo, solo que del lado de la derecha. ¿Está bien? Hacemos el mismo ejemplo, pero vamos a usar right join sobre la tabla de la derecha, ¿de acuerdo? De facturas. Entonces nos van a aparecer unos resultados que son muy parecidos, pero en este caso me van a aparecer todas las facturas y no me van a aparecer aquellos clientes que no coincidan en la facturación. Outer join. Outer join es una unión externa. Realiza una combinación de las tablas y devuelve las filas de ambas tablas vinculadas, incluso si no hay filas relacionadas entre ambas tablas combinadas. Entonces, esa unión externa me habilita todas las relaciones, todas las filas de las tablas que yo pretendo vincular, incluso si no hay algunas que están relacionadas entre sí. Me devuelve todo, básicamente. Entonces, hay condiciones join que funcionan en algunos motores de base de datos y en otros no, que se los puede usar libremente o digamos sin problema, que van a funcionar muy bien. Ya hablamos de que esto es un estándar, pero si bien es un estándar, algunos motores de base de datos lo aceptan, otros motores de base de datos no aceptan todas estas tipos de join. Por ejemplo, full outer join, por ejemplo. Left join excluyendo la intersección. ¿Sí? Acá en el ejemplo que vamos a obtener solamente los elementos de la izquierda, ¿sí? De la tabla de la izquierda. ¿Qué significa? Que todos aquellos, incluso aquellos que coincidan de la tabla B, no van a aparecer. Me van a aparecer solamente los elementos de la izquierda. En esto tengo que tener cuidado cómo hago, quién va a ser el de la izquierda. ¿Quién va a ser la tabla que nosotros vamos a mencionar del lado izquierdo? ¿De acuerdo? Entonces acá le estamos diciendo que extraiga o haga el left outer join de facturas. Mencionamos el campo por el cual vamos a hacer la equivalencia y vamos a poner alguna condición si es que fuera necesaria. ¿Sí? Cuando código de cliente, ¿sí?, sea not null. ¿De dónde? De la tabla de la tabla de la izquierda. Entonces, como el número de cliente es not null, va a aparecer en la izquierda y el resto de los datos van a seguir mostrándose. El diagrama de Venn para usar right join, el mismo criterio, ¿sí? Excluimos los elementos de la tabla A, que va a ser la tabla que va a estar a la izquierda, e incluimos solamente los elementos de la tabla de la derecha. Siempre, si no estamos muy seguros, analizamos las tablas
contenido de las tablas, hacemos una prueba y vemos el resultado para estar seguro cuál es la tabla que tiene que estar a la derecha y cuál la tabla que vamos a anular los datos o no queremos que aparezca, que serían los de la izquierda. Condición del programador de base de datos: debe conocer los datos y cuáles son las coincidencias que existen en general, digamos. Para esto recomiendo hacer las pruebas. En el caso de usar full join, o que vamos a usar full join o full outer join, nos va a devolver todas las filas de las tablas combinadas, coincidan en una relación o no. Lo que básicamente realiza full join es una combinación de los left join y right join, ¿de acuerdo? De igual forma, a los casos anteriores, donde no se encuentra una relación de un registro para con el de otra tabla, se completan los campos de la tabla opuesta definido con valores null. O sea, siempre me hace el relleno con null, con lo que no tiene coincidencia. Podemos usar también otro criterio que se llama en la sentencia unión. Unión retorna todos los valores de la tabla de la derecha con todos los valores de la tabla de la izquierda. ¿Cómo lo vamos a usar? De esta manera. Select, por ejemplo, clientes, código de cliente, nombre, ¿sí? From clientes. ¿De acuerdo? Unión, así se escribe directamente. Fíjese que el punto y coma de ejecución está al final. Select, código de cliente de factura, el número de factura, ¿sí? From factura. El campo de coincidencia es el código de cliente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la condición? Que los campos mencionados para hacer la unión, ¿de acuerdo? Estos dos, deben ser del mismo tipo y la cantidad de columnas que se están mencionando deben ser iguales. ¿Qué quiere decir? Como le estoy diciendo, este y este, que son con los que vamos a hacer unión, estos dos atributos de las distintas tablas, tienen que tener el mismo tipo y la misma longitud. Y la cantidad de columnas que estoy mencionando en cada select, ¿sí? Acá tenemos una columna, dos columnas, una columna, dos columnas, deben ser iguales. Si mencionamos una más o una menos, nos va a dar error. Unión y union hole. La diferencia entre unión y union hole es que union hole no elimina las filas duplicadas. En su lugar, solo extrae todas las filas de todas las tablas que se ajustan a los detalles de la consulta y las combina en una tabla. La unión efectivamente hace que el select o hace de un select distinct en el conjunto de resultados. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el unión? Me muestra todo, el union hole. Y si utilizo unión, se constituye, digamos, como un select distinct. ¿De acuerdo? Entonces me elimina las filas duplicadas. Ese es el criterio. Muchas gracias y en cada uno de los casos, cuando hagamos los ejemplos, cuando hagan los ejemplos ustedes, tienen que copiar el código y ejecutarlo, van a ver efectivamente cómo se comportan cada uno de ellos. Tengan en cuenta que hay algunos, ¿sí?, que no, algunas de estas cláusulas que hemos visto, que no funcionan con MySQL o con Oracle. Es la única consideración. Cuando les dé un error, fíjense el error y les va a decir cuando vayan al manual que no está dentro de las cláusulas soportadas.